Bueno, y uno tercer tópico que los invito a trabajar es sobre las comisiones especiales. La comisión especial que tuvo injerencia directa en el caso de defensa, la última ha sido la Comisión Especial de la San Juan, pero ha habido otras comisiones especiales que han investigado la cuestión de defensa, que han tenido casos muy resonados. Uno es en la década de 40 la venta de terrenos del Palomar, que termina es el último suicidio de un legislador nacional por cuestiones de corrupción. Quien no lo tenga, les invito a que lo busquen. Hay algo de información en Internet, eh, y me parece que es un caso interesante. Y el que yo les traigo aquí, que eh, fue objeto de una presentación que hice en las jornadas de Historia Militar y Estudios Estratégicos del Ejército este año, y que va a salir publicado en el mes de diciembre también en la revista Casus Belli, tiene que ver con la Comisión Especial Investigadora de Compra de Material Bélico, una comisión especial que se crea en el año 1914 para investigar la compra, primero las comisiones al exterior que se habían realizado en el año 1908 y 1909 para compra de material bélico. Había comisiones del ejército para comprar artillería y elementos para la infantería, tanto fusiles como atalajes de caballería. Carros también, había la idea de comprar carros. Y la comisión especial investigadora, perdón, y la otra era una comisión de la Armada para compra de, de navíos. El resultado de esas comisiones fueron unos dictámenes que pasaron sin pena ni gloria, pero que tuvieron repercusión en la prensa en aquel momento, puesto que en una revista del Círculo Militar, que no se llamaba la revista del Círculo Militar en aquel momento, está citada en el artículo, la comisión aconseja la compra de cañones franceses. El ministro de Defensa de aquel momento, Aguirre, crea una segunda comisión eh, que dice que no hay diferencia entre los cañones franceses y los cañones alemanes, eh, y después se genera una tercera comisión que dice que a igualdad son preferibles los cañones alemanes, y el presidente termina firmando un decreto para la compra de los cañones alemanes con algunas mejoras. Este proceso, que como bien digo fue en 1909, los dictámenes, las comisiones al exterior fueron en el año 1907-1908, eh, surge en el debate público y toma estado parlamentario en una sesión de interpelación al que era ministro de Guerra en 1914, que es el general Vélez, en el marco de lo que se conoce como la tragedia del Arroyo Sandoval. La tragedia del Arroyo Sandoval se da en el contexto de las mayores maniobras militares de la época para el ejército argentino, que se realizaban en territorio de Entre Ríos, en el marco de lo que era la hipótesis de conflicto que existía con la hermana República de Brasil. Eh, Allí, bueno, hay un temporal, se produce el desborde de un arroyo, el arroyo Sandoval, cerca de Villaguay, y cuando un capitán con sus soldados intenta atravesar un puente ferroviario, son llevados por la corriente, perdón, no advierten la llegada de un vaporcito, una locomotora, y cuando la locomotora ya está sobre el puente, los soldados comienzan a arrojarse al arroyo, que con la crecida y el caudal del agua, eh, varios de ellos mueren. Hay un gran debate en la prensa, se hablaba, el ejército oficialmente reconocía al principio 5 muertos, el número final son 9 con el capitán, pero en la prensa se hacía eco de casi 30 o un poco más de fallecidos, tanto en la tragedia como fruto de la falta de organización de las maniobras militares. El general Vélez va al Congreso, el bloque socialista en el marco digamos, con una posición
antibelicista y claramente alineada, porque digo, o sea, esto también se ve en los boletines del Partido Socialista de aquel momento, claramente alineada con la posición francesa, cuestiona muy fuertemente la política, el haber llevado adelante, en primer lugar, el ejercicio militar, y en segundo lugar, el diputado de Tomaso hace mención justamente a la falta de, digamos, de calificar, de haber comprado material bélico que no era el adecuado para la República Argentina, y además que se suponía o se había inferido y se había publicado en prensa de que habían existido hechos de corrupción a la hora de la compra del material bélico. Aguirre, que era el ministro de Guerra en 1909, era diputado nacional por la provincia de Mendoza, si no me equivoco, en 1914, solicita al presidente de la Cámara que se cree una comisión especial investigadora con el objeto de refutar o esclarecer los términos en los cuales había intervenido el diputado de Tomaso. Sobre eso versa el artículo, es muy interesante. He abordado solamente una parte del artículo. La comisión especial se expide sobre tres cuestiones, que son, por un lado, compra de artillería, los cañones en este caso, había 5 cañones en estudio, 2 alemanes, 1 francés, 2 ingleses. Se termina optando, como decía al principio, por el cañón Krupp, pero con fuerte resistencia. Y lo llamativo, digo, y los otros dos temas que se tratan en la comisión son la compra de fusiles y la compra de atalajes, y la existencia de retornos monetarios o de intervenciones de los representantes de las empresas europeas eh, sobre los oficiales que participaban de las comisiones de estudio, tanto la de artillería como la de los fusiles para infantería y los atalajes para la caballería, y los carros. Es interesante, como digo, hay varios elementos que comienzan a conjugarse en la interpelación al ministro Vélez. Los diputados socialistas refieren a la falta de preparación del ejercicio militar. Los diputados conservadores comienzan a señalar la falta de, de de modernización de la estructura del ejército, en particular respecto del sistema de sanidad. Eh, y allí comienza uno a ver cómo el Congreso tiene un rol de control, ¿sí? Y esto estamos hablando muy temprano, hace ya más de un siglo, en el cual la interpelación o el ejercicio de la función legislativa, ¿sí? Que en ese momento, vuelvo a insistir sobre las dos características que dije en el otro video, el principio federal de organización y el principio presidencial de ejercicio del poder, ¿sí? El Congreso en aquel momento tiene el mismo rol. ¿Y cuál es? Es que inmediatamente luego de que se generan estos entredichos respecto de cómo se había adquirido el material de artillería y si este era o no el mejor para el país, se genera una comisión investigadora, ¿sí? Que arroja una cierta cantidad de documentación que está, por suerte está digitalizada, se puede acceder. Eso es la base documental sobre la cual realizo la investigación, y, y espero les sirva para poder trabajar un poco esto, la cuestión de cómo el Congreso de la Nación interviene ya sea en la hechura de la política de defensa o en la construcción, ¿sí? de los pilares institucionales de la política de defensa desde su rol acotado como Congreso de la Nación.